Programa especial. Buenas noches, les saludo a este servidor Carlos Arellán Solórzano. Bienvenidos a este programa especial por la señal de Venezolana de Televisión. En esta oportunidad comentamos que el gobierno de los Estados Unidos vuelve a agredir a nuestro país con la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Esta vez contra 16 altos funcionarios del país pertenecientes a las esferas del Poder Judicial, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y oficiales del alto mando militar. La justificación de Washington para barnizar este acto de agresión es la de supuestamente estos funcionarios haber obstruido el proceso electoral del 28 de julio y cometer una supuesta violación de los derechos civiles. Toda una serie de razones disfrazadas que son en verdad un acto de represalia contra una serie de personalidades que en vez de prestarse para un golpe de Estado gestionado por Estados Unidos, actuaron para impedir la violencia y preservar la Constitución bolivariana. Sobre estas sanciones, que el presidente Nicolás Maduro calificó más temprano en esta jornada como ridículas, también dijo que son condecoraciones en el pecho de quienes las han recibido. Un acto de coerción que revela desesperación por parte de Estados Unidos y que desde este lado sugiere que algo debemos estar haciendo muy bien. Invariablemente, para justificar este formato de guerra no convencional declarada contra Venezuela, desde Washington, los medios internacionales tienen un papel relevante. El de elaborar el relato que con una serie de palabras convenientemente colocadas convierten lo malo en bueno y lo bueno en malo. A continuación, una muestra de ello en la siguiente nota de la AFP y con ello comenzamos este programa especial. Estados Unidos sancionó el jueves a 16 funcionarios gubernamentales, militares, de inteligencia, de la Corte Suprema y de la Autoridad Electoral de Venezuela por obstrucción del proceso electoral y violación de los derechos civiles. Según el Departamento del Tesoro, las sanciones apuntan a funcionarios clave involucrados en las afirmaciones de victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, que Estados Unidos califica de fraudulentas, y en su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones. Entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia sancionados figuran los jueces Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo, Carislia Rodríguez y Fanny Márquez. El gobierno de Joe Biden denuncia que desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de 6 años desató protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a los que el líder chavista tilda de terroristas. Bien, ahí la muestra de uno de los tantas notas elaboradas por las agencias internacionales. En este caso le compartimos la de AFP porque es una muestra, un despliegue de un discurso convenientemente elaborado con palabras convenientes para el discurso justificador de Washington de las medidas de agresión en contra de Venezuela, presentada supuestamente como una reacción para defender a los venezolanos, cuando en realidad se enmarca en una operación de agresión no convencional contra nuestro país, que ya supera las 930 medidas a partir de la aplicación de estas 16. Para hablar de este y otros temas relativos a las sanciones, tenemos como invitado a William Castillo, a quien damos la bienvenida para seguir abordando y profundizando lo relativo a este tema que llevas muy bien siendo viceministro de Políticas Antibloqueo y también director del Observatorio Venezolano Antibloqueo. La pregunta, ya para empezar, ya no son 930, son 16 medidas que se añaden a esta lista de agresión contra Venezuela. Sí, la aclaratoria es que hace unos días el observatorio había registrado la medida 931, que es la medida relativa a la incautación del avión en República Dominicana. Okay. Con estas 16, el número de medidas coercitivas unilaterales o sanciones unilaterales, como lo llama la ONU, es de 947, ya es un registro oficial. Ayer fue incorporado al registro y a la base de datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Y bueno, demuestra cómo se siguen elevando y se siguen tomando medidas que si las sumas en conjunto van extendiendo la política, una política fracasada, una política ilegal y criminal, que es la política de sanciones, pero extienden en el tiempo y van ampliando hacia nuevos funcionarios, hacia nuevos poderes públicos, esta agresión unilateral que es absolutamente injustificable por más que las agencias hagan
maromas lingüísticas para justificar. ¿Y cuáles son las características de estas medidas de sanciones unilaterales interpuestas por Estados Unidos en contra de estos funcionarios? Sí, a estos 16 funcionarios, que hay que destacar entre los cuales se encuentra la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y sobre eso quisiera detenerme un poquito más adelante, la importancia que se castigue al Poder Judicial de Venezuela que acaba de resolver la controversia electoral. Y también agrego ahí que está el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Pedro Infante, aparece también entre estos 16 funcionarios. Básicamente, lo que se dice es que, bueno, tienen prohibido viajar a los Estados Unidos, es decir, lo que ellos llaman el travel ban o la prohibición de visa, o el baneo de la visa, por decirlo de alguna manera, un término conocido. Imposibilidad para viajar a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, imposibilidad de, por supuesto, de tener recursos o manejar recursos directamente en el sistema financiero, pero siempre dejan una coletilla y cualquier ente relacionado. Ahí empieza ese discurso mafioso de las sanciones que dice, bueno, es contra Carlos Arellán, pero de pronto la esposa de Carlos Arellán o de pronto un familiar de Carlos Arellán está enfermo y necesita hacer una transferencia para comprar un medicamento. Ah, bueno, alguien podría interpretar que está beneficiando a Carlos Arellán o a Pedro Infante y por lo tanto esa transacción es paralizada. Sería lo relativo a lo que llaman el sobrecumplimiento de las medidas coercitivas. Exactamente. La característica de las sanciones personales es que generan un temor, una suerte de cordón sanitario alrededor de esas personas. Pero esas personas además representan poderes públicos. Es decir, es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es algo gravísimo que tiene unas implicaciones que hay que denunciarlo internacionalmente, porque es precisamente el Poder Judicial, usando la metáfora del presidente, esta condecoración, porque así tenemos que verla, es por haber resuelto en paz y constitucionalmente en la controversia electoral generada el 28 de julio. Entonces, la respuesta de Estados Unidos es, yo agredo a una persona, pero agredo a 6 magistrados, agredo a un poder y condiciono el reconocimiento y el funcionamiento de ese poder a efectos de la representación de la República. Entonces, está afectada también la identidad política de la República en el mundo. Bueno, justamente sobre las palabras del presidente de la República más temprano, hace unos minutos antes de este programa especial y antes de 360, hablaba justamente sobre las características de estas medidas coercitivas o sanciones, las cuales calificó, entre otras cosas, como ridículas y que son una medida desesperada que busca intimidar a funcionarios que en el contexto de un golpe continuado han preservado la Constitución del país. Escuchemos. ¿Cree el imperio norteamericano? ¿Creen ellos que amedrentan a los funcionarios públicos que han sacado sus ridículas sanciones? ¿Creen que chantajean o amedrentan a los oficiales y soldados de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Pero lo que ellos nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman a nuestra Venezuela y que jamás se van a rendir ante ningún chantaje, ninguna amenaza. Bien, cada una de estas medidas coercitivas son una condecoración en el pecho de estos patriotas que, como ya lo decíamos, han impedido la realización, el avance del intento de golpe de Estado gestionado por los Estados Unidos a partir del 28 de julio. Esta nueva arremetida por parte de los Estados Unidos, la cual ha sido permanente desde el comienzo de la Revolución Bolivariana. William, tus apreciaciones respecto, ¿comparte los criterios del presidente de la República o añadirías algo más? Bueno, lo comparto plenamente, yo agregaría un elemento. En términos de Venezuela está muy bien descrita la forma en que lo ha dicho el presidente. Son ridículos a la vez, son ineficaces. Fíjate, te voy a dar una cifra. Venezuela tiene casi 200 funcionarios en un listado de sanciones de hace años, incluso algunos fallecidos, que no lo sacan, ¿no? Aunque fallezcan, no lo sacan. O aunque salgan del cargo y hayan sido sancionados por estar en un cargo determinado, no lo sacan. En Estados Unidos... Es como las cadenas perpetuas en Estados Unidos, 200, 300 una suerte años. de sanción perpetua, que es un castigo también simbólico, ¿no? Pero para efectos de Venezuela son ridículas, ineficaces, no tienen ninguna validez para nosotros.
son condecoraciones desde el punto de vista de la defensa de lo que ha sido la Constitución de la República, del trabajo de estos funcionarios, pero también tienen una característica, que producen una suerte de efecto de vacío, porque lo que se quiere decir es prácticamente que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela no tiene validez. Y eso sí es el elemento peligroso. Para Estados Unidos, tampoco tienen gran valor en este momento, porque uno esperaría de un país que ha puesto 900 medidas coercitivas unas sanciones más duras de acuerdo al propio discurso político que ellos han tenido. Lo que trato de decir con esto, Carlos, y quiero que se entienda a los usuarios de venezolanos de televisión, es que hoy estamos en un momento político distinto. Estados Unidos ha fracasado en esa política y por más que quiera maquillarla con estas sanciones y parecer que está imponiendo, realmente en el fondo sabe que la democracia venezolana hoy es mucho más sólida, que estas sanciones no tienen impacto, que estos funcionarios, ninguno de ellos hasta ahora, de los casi 200, se le ha conseguido una cuenta en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos nunca ha publicado, mira, le congelamos a fulano de tal. Siempre se habla de que se le pueden congelar. Se le pueden congelar, pero si no tienes cuenta que te van a congelar. Entonces, repito, efectivamente es una cosa ilegal, hay que seguirla denunciando, hay que seguirla rechazando. Eso es nuestra tarea, visibilizando hasta ante el pueblo, pretender también, como dice el presidente, que son absolutamente ineficaces, que no producen un cambio político en Venezuela y que están destinadas a fracasar. Hablaba justamente del Poder Judicial, que ha sido una de las esferas a las cuales han sido dirigidas y pechadas estas medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, las cuales buscan soliviantar la legitimidad del Poder Judicial venezolano. Vamos a escuchar lo que decía más temprano la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado en reacción en contra de estas medidas injerencistas. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de todo el Poder Judicial, repudia una vez más las acciones injerencistas de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a 16 funcionarios venezolanos, entre los cuales se encuentran los magistrados Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Inocencio Antonio Figueroa, Malaquía Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares, así como al juez Eduard Miguel Briceño Cisneros, ya que tal práctica recurrente contra nuestra patria y funcionarios de los poderes públicos están en colisión con los principios universalmente aceptados del derecho internacional, como son la autodeterminación y la democracia, que en el sistema constitucional venezolano es ejercida soberanamente por el pueblo. En tal sentido, reiteramos el contenido del preámbulo de la Constitución que expresa, abro comillas, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, un Estado de justicia que consolida los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Cierro comillas. Así, como hijos e hijas de Simón Bolívar, no vamos a sucumbir ni mucho menos a doblegarnos ante fuerzas extranjeras. Por ello, este Tribunal Supremo de Justicia ha sido conteste y promotor de la paz en Venezuela, y nuestras decisiones han estado centradas en el ordenamiento jurídico nacional para que se imponga la justicia ante cualquier obstáculo. Venezuela
y los representantes de todos los poderes públicos vienen afrontando el desafío histórico de las amenazas y agresiones externas que se nos han presentado en forma sistemática durante las últimas décadas, a objeto de debilitar la institucionalidad venezolana en un intento de desmembrar la democracia e impedir la buena marcha del Estado venezolano, lo que se puede calificar como una nueva acción colonialista que aún permanece en los esquemas convencionales de algunos sistemas del mundo. Por ello, resulta oportunas las palabras de nuestro Simón Bolívar, el libertador, abro comillas. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Cierro comillas. Asimismo, el Poder Judicial expresa su solidaridad con los demás poderes públicos nacionales que hoy han sido atacados e injuriados por la arremetida imperial, ratificando su compromiso con la paz, la soberanía y la independencia de nuestra amada Venezuela. Caracas, 13 de septiembre del 2024. Es todo. Muchísimas gracias. Bien, era el pronunciamiento más temprano de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en rechazo a las medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos a un grupo de jueces y magistrados del alto poder judicial. Una reacción que ha sido también replicada por el resto de las instituciones. Mientras escuchábamos el sonido, preguntaba también a William Castillo, porque estamos hablando sobre el fenómeno del sobrecumplimiento que dejan algunas generalidades escritas en la aplicación de medidas coercitivas. Este sobrecumplimiento en donde, bueno, se crea una especie de cerco o se amplía un poco más allá del espectro de lo estipulado para, bueno, prevenir supuestamente algún tipo de sanción para aquellos que no cumplan las medidas coercitivas. Pero también le preguntaba, ¿no buscan también estas generar a lo interno el mensaje de que buscan disciplinar a funcionarios de Venezuela diciéndole, ojo, si no haces lo que nosotros queremos que hagas, también te podemos aplicar sanciones y con ello tal vez tratar de limitar la actuación de funcionarios, de instituciones y organismos? Absolutamente claro eso que acabas de decir, Carlos. Absolutamente claro. Fíjate. Por un lado, amedrentar a los funcionarios. Deteriorar la imagen y la, digamos, institucional de Venezuela en el mundo. Pero el efecto de amedrentamiento, de esa suerte, como yo llamo, cordón sanitario, de riesgo, crear la percepción de riesgo en cualquier funcionario. Esto es tan claro, Carlos, que apenas salen las medidas, las anuncia la OFAC en la mañana, el secretario de Estado, Blinken, saca un comunicado y tiene un párrafo muy curioso, porque en el párrafo dice, bueno, estamos sancionando a 16 funcionarios, pero hemos identificado 2.000 personas alrededor de estos funcionarios que también pueden ser objetos. No está diciendo que lo va a hacer. Está mandando un mensaje porque cree que aquí hay una división entre la gente. Y por eso que las sanciones en Venezuela, cuando comenzaron en el 2015, digamos, el listado de sanciones de Barack Obama, los primeros funcionarios sancionados fueron los funcionarios militares, porque lo que querían era un quiebre de la Fuerza Armada Nacional. Y te puedo decir que salvo los bochornosos casos de Christopher Figuera, traidor, ex jefe del CEBIC, del Pollo Carvajal y de algún otro militar por allí, realmente no tuvieron ningún efecto. La unidad monolítica de la Fuerza Armada se ha mantenido estos 2 años como la unidad, digamos, de la institucionalidad venezolana. Entonces, hay que entender que también esto tiene, la decíamos, un componente también ahí electoral, demagógico. Los demócratas no pueden aparecer que no están haciendo nada después de lo que pasó en Venezuela, si ellos estaban tan alarmados. Y se inserta también, me lo comentabas tú, en ese debate electoral que hoy está planteado en Estados Unidos. Justamente antes de avanzar sobre también la lectura o la perspectiva internacional o al interno del contexto electoral estadounidense, vamos a revisar también lo que fue más temprano el pronunciamiento del Ministerio de la Defensa, tomando en cuenta que 4 altos funcionarios, 4 altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido objeto de estas medidas de sanciones o represalias por no prestarse a la instrumentalización a través de su cargo para
dar un golpe de Estado o facilitar las condiciones de golpe de Estado que tiene diseñado los Estados Unidos en contra de nuestro país y que más temprano el presidente de la República reconoció y otorgó condecoraciones especiales. Vamos a escuchar a continuación el pronunciamiento del Ministerio de la Defensa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente las medidas coercitivas unilaterales por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a 16 funcionarios del Estado venezolano, que incluyen oficiales generales y almirantes integrantes del alto mando militar y comandantes de unidades superiores de la institución. Con un nuevo acto de grosero injerencismo, el imperialismo norteamericano pretende continuar asumiendo su estertórico rol de policía del mundo, llevando a cabo acciones de esta oprobiosa naturaleza, carentes de la más elemental legalidad y absolutamente contrarias a las normas del derecho internacional, así como al principio de autodeterminación de los pueblos. En su desesperado e irracional propósito de derrocar al gobierno legítimamente constituido de la nación venezolana para instaurar a un títere proclive a su nefasta ambición por nuestros cuantiosos recursos naturales, ejecutan esta burda agresión contra el liderazgo militar del país, representado en las personas del señor general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional, al mayor general Helio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, al mayor general Joan Alexander Hernández Lares, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital, y del señor general de brigada Asdrúbal José Brito Hernández, comandante del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Para ello, emplean el desgastado mecanismo extorsivo de las mal llamadas sanciones y lo hacen precisamente para afectar a quienes, actuando en defensa de los derechos inalienables del pueblo, reestablecieron la paz en todo el territorio nacional luego que la ultraderecha apátrida pusiera en marcha un golpe de Estado el 29 del mes pasado. Una vez consumada la derrota en las elecciones presidenciales del candidato opositor, cuando desencadenaron acciones terroristas, violentas, de ciberfascismo y vandalismo que dejaron un saldo muy lamentable de fallecidos y heridos, aunado a cuantiosas pérdidas materiales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa su inquebrantable solidaridad con todos los servidores públicos y muy especialmente a sus compañeros de armas que hoy son víctimas de la prepotencia y la malignidad. Cuenten todos ustedes con la fuerza indómita de los soldados y soldadas de Bolívar y Chávez, que no somos chantajeables ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial. Por eso estaremos siempre a su lado para apoyarlos en esta y todas las batallas venideras, porque quien ofende y mancilla a alguno de nosotros nos encontrará a todos para defenderlo. Nos mantenemos en perfecta unión cívico-militar, atentos a cualquier tipo de amenaza contra la libertad, independencia y soberanía de la nación, y preservaremos a todo trance el orden interno del país, reiterando que la paz será nuestra principal y más preciada victoria, tal como siempre lo ha manifestado el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, quien ha ordenado imponer la condecoración Orden de los Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase a estos 4 dignos y egregios patriotas oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La paz.
Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Independencia o nada. Leales siempre. Traidores nunca. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Bien, lo que fue más temprano el pronunciamiento del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y no solo él, sino acompañado de todo el alto mando militar. Sin duda una imagen, una escena que habrá caído muy mal en Washington. Si el objetivo era crear un cisma, crear una división, esta escena manda un mensaje contrario de ello, un rechazo unitario por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de estas nuevas medidas coercitivas que ya Venezuela ya lleva 946. 47. 47, porque hay que añadir la del avión. Claro, sí. Ahí uno tiende a pensar que hay un cierto patetismo en esta política de sanciones, porque Estados Unidos no termina entendiendo, por más tanques de pensamiento que tenga, por más fundaciones y análisis que tenga y analistas que tenga la CIA alrededor del mundo, no terminan entendiendo que las sanciones a Rusia, en el contexto de la guerra de Ucrania, han fortalecido la economía rusa. Que las sanciones a Venezuela terminaron produciendo un rebrote productivo en Venezuela. Nos hemos reencontrado con la cultura productiva, con la cultura de producir alimentos, de sustituir importaciones, de la capacidad creativa, del emprendimiento. Si uno entiende que su objetivo político en todas partes ha fracasado. Yo una vez le pregunté a ChatGPT cuál era la tasa de éxito de las sanciones y me dijo que era menos de 4% desde 1950. Es decir, la inteligencia artificial la ya tiene inteligencia medida artificial eso. ya dice que la tasa de éxito de las sanciones en términos de sus objetivos ha sido menos del 4% desde 1950 cuando se están aplicando. ¿Y cuáles habrán sido ese 4% de éxito? Yo le pregunté y me dijo que un tanque de pensamiento estadounidense consideraba que el acuerdo nuclear que se firmó con Irán después de las sanciones se podía considerar un éxito porque se obligó a Irán a ir a un acuerdo nuclear. Irán quería el acuerdo nuclear desde el principio. Es como si tú dijeras en Venezuela, imagínate, el presidente Maduro ha dicho, yo estoy dispuesto a reabrir las relaciones y los consulados si hay respeto. Entonces, mañana Estados Unidos dice, bueno, yo también quiero abrir las relaciones. Triunfamos porque obligamos al régimen. Al régimen. No, mira, es una política patética, pero es una política ciertamente peligrosa y hay que seguirla denunciando porque es ilegal, porque es criminal, porque puede afectar a terceras personas, como te digo, que no tienen nada que ver, porque la familia, los allegados, cualquier situación personal que puede ser detenido una persona que la relacionen con esa persona en un aeropuerto del mundo. Incluso empresas privadas que puede decir, le prestó un servicio al TCJ y como está sancionada la presidenta del TCJ, yo interpreto que esa empresa que le vendió, no sé, cuadernos. Y 2.000 funcionarios más a su alrededor que pudiesen estar en el radar de las sanciones. Yo creo que lo importante es que entendamos en su justa dimensión, que la comprendamos con realismo, un poco como ha planteado el presidente, porque la clave de esta política es que esta política demuestra la falta de conexión de Estados Unidos con la realidad política mundial, con las transformaciones que se están viviendo, y vive, para decirlo en términos de Jorge Rodríguez, Estados Unidos, esta política es una suerte de cámara de eco donde se habla a sí mismo, se escucha a sí mismo y cree que eso que escucha es la realidad. Hablábamos también sobre la dimensión internacional de estas medidas coercitivas, que no solo se deben leer en clave venezolana, en que estamos recibiendo unas medidas y que es parte efectivamente de una agresión multiforme, sino también que hay que entenderla, ubicarla en el contexto en el que está Estados Unidos. Está en la recta final de unas elecciones programadas para noviembre, elecciones presidenciales en donde se disputan voto a voto, estado por estado en los Estados Unidos para definir al próximo inquilino o inquilina de la Casa Blanca. ¿Cómo se entiende? Sí. ¿O hay que circunscribir esta medida en ese contexto electoral? Sí, fíjate, Estados Unidos está en un proceso de, vamos a decir, en una situación que en términos de la doctrina estratégica sería de una falta de posicionamiento en la realidad. Y está metido en una campaña electoral. Más allá de lo que suceda, por cierto, nadie le va a pedir actas a los 52 organismos, los 50 organismos electorales. Estados Unidos no tiene un sistema electoral, tienen 50 sistemas electorales. Muchos son atrasados de papel, mezcla de papel con voto electrónico sin respaldo, voto electrónico sin actas, en unas hay actas, en otras no hay actas, en otras... Correo y actas y tarjetas voto perforadas. por correo, hay gente que vota un mes antes, 2 meses antes.
Nadie le va a pedir cuentas, pero bueno, ni la OEA, ni la Unión Europea, y nadie le va a pedir, ni siquiera los países vecinos de América Latina le van a pedir a Estados Unidos que presente las actas de lo que sucede allí. Pero yo digo, estas declaraciones juegan un papel en ese discurso donde ellos necesitan justificar de que están haciendo algo contra Venezuela. Repito, no es que no vayan a hacer cosas graves, lo que acaban de hacer con el avión es muy grave. Ahí están afectando intereses privados. Porque Estados Unidos no publica el nombre de los propietarios del avión. Y las agencias dicen que ese avión es de Maduro. Ese avión no es de Conviasa. El avión de Entrasur es avión de Conviasa. Y nosotros lo peleamos y fuimos a un juicio y además demostramos que no había hecho ninguna falta el avión y sin embargo lo destruyeron. Es decir, que y Citgo sigue un proceso judicial donde puede ser sancionada. Es decir, daño producen. Yo no te estoy diciendo que no producen daño y por eso es que hay que seguirlas combatiendo. Pero hay que entenderla, que hay un discurso electoral, que hay un posicionamiento y que ese juego de que, bueno, la Florida es un estado importante, por supuesto que la forma en que se elige el presidente de Estados Unidos depende mucho de quién triunfa en cada estado. Tiene un peso, más de 20, y tiene un peso, 20 votos electorales, creo. Y según dicen algunos analistas en Estados Unidos y algunos analistas venezolanos, Rubio en esta vez tiene como un mayor peso y va a tener como un peso en el gabinete de Trump, dicen algunos si Trump gana, de tal manera que ahí Scott, Trump, el ala más dura del Partido Republicano, obviamente mete presión en la campaña y los demócratas responden con este tipo de medidas. Sin embargo, la lectura que yo tengo hasta ahora, sin ser un experto en temas de Estados Unidos, es que Venezuela no está jugando el mismo rol en la agenda electoral que tuvo hace 4 años o hace 8 años. Es decir, el tema Venezuela ha bajado de peso y creo que los electores estadounidenses están preocupados por la inflación, el problema interno del fentanilo, la migración, guerra y conflicto en Ucrania, Palestina, etc. O sea, hay temas que hoy están más top mind, dicen los gringos, en la campaña electoral. Sin embargo, bueno, en ese juego demagógico pueden aparecer también otras sanciones, por eso es que hay que seguirlo alertando. Uno de esos factores bajo medidas coercitivas, ya lo mencionábamos más al comienzo, es el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, poder que también publicó un comunicado que vamos a poner en pantalla y vamos a leer a continuación, dar lectura a el cual dice lo siguiente: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela condena y rechaza en los términos más enérgicos la agresión continua y permanente por parte del gobierno supremacista de los Estados Unidos de América, esta vez al imponer medidas coercitivas unilaterales contra venezolanas y venezolanos servidores públicos, como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Esta nueva arremetida por parte de los amos de la ultraderecha fascista venezolana corresponde al desespero que tienen al ver que sus lacayos en Venezuela no demuestran resultados satisfactorios para sus pretensiones imperiales, por lo que el gobierno de Estados Unidos de América continúa asumiendo las ya conocidas medidas coercitivas unilaterales, ilegales, ilegítimas y extraterritoriales que vulneran flagrantemente los principios del derecho internacional, así como las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados, con la nefasta intención de intimidar, lo que decíamos más temprano, intimidar y amedrentar al pueblo venezolano. Continúa diciendo: desde la Asamblea Nacional Legítima y Soberana de la República Bolivariana de Venezuela, lo dicen así porque hay que recordar a los Estados Unidos que esta es la Asamblea legítima, no la del 2015 que siguen reconociendo, extendiéndole el periodo la de Zoom, la que funciona por Zoom. La que funciona vía Zoom, la que le siguen alargando la supuesta legitimidad vía informal, no sé. Desde la Asamblea Nacional Legítima y Soberana de la República Bolivariana de Venezuela nos solidarizamos profundamente con las venezolanas y venezolanos decentes, agredidas y agredidos por esta nueva e ilegítima agresión del hegemón imperial contra nuestra patria y sus instituciones. Y le decimos al imperio decadente de los Estados Unidos de América y sus satélites europeos que no hay medidas coercitivas unilaterales que frenen el rumbo libertario e independentista que ha tomado el pueblo venezolano, libertario en el buen sentido de la palabra, porque hay unas corrientes en América Latina que le han dado una connotación demoledora y hay que luchar negativa. por ese término, por cierto, y eso me lo han acotado algunas personas. Aprovecho ahí a hacer pertinente la observación, pero si quieres termina el comunicado. Por lo tanto, manifestamos el irrestricto respaldo y solidaridad con las y los venezolanos que esta vez resultaron agredidos por la postura irracional del imperio supremacista del norte. Termina diciendo:
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela exige pleno respeto a la institucionalidad del país y reiteramos ante el mundo que hace más de 200 años dejamos de ser colonia, gracias a la voluntad y lucha de nuestro pueblo, y por ello no aceptamos ni aceptaremos la intromisión de potencias extranjeras en nuestros asuntos internos ni subordinación neocolonial alguna. Caracas, 13 de septiembre de 2024. Una nación libertaria, término que nos quieren sancionar, expropiar, pero por el cual hay que luchar. Hay que luchar. Y haciendo como un resumen de estas tres declaraciones, son los tres poderes públicos, 3 de los 5 poderes públicos que falta han revisar hecho el del CNE. una manifestación, y bueno, falta el CNE, contundente con respecto a esta agresión. Ese es el Estado venezolano defendiéndose de una agresión que es contra el Estado venezolano. Y si recordamos algunas de las definiciones del Estado, Carlos, sabemos que el Estado son las personas, el territorio y las instituciones. Es decir, somos todos los venezolanos, todas y todos los que estamos en esta tierra. Vivimos bajo esta Constitución y estamos en esta frontera y convivimos. Estamos agredidos porque somos parte del Estado. Y debilitar al Estado Nacional es debilitar a la población, los derechos de la población. Sobre el término libertario sí hay que tener cuidado y hay que lucharlo. Me parece muy bien que se reivindique en nuestros comunicados y que hagamos una campaña, porque no se puede hablar en nombre de la libertad quien está destruyendo los derechos sociales de Argentina, por ejemplo, del pueblo argentino y de cientos de pueblos en el mundo que están gobernados por esto. Yo quería hacer una acotación con respecto a la sanción al primer vicepresidente de la Asamblea, y con su permiso le voy a pedir para hacer esta infidencia, porque yo le escribí ayer en la mañana, cuando me enteré, le escribí a Pedro, porque, bueno, parte de nuestro trabajo es leer línea por línea todos los documentos que publica Estados Unidos, ¿no? Y cuando leímos la parte de Pedro, las otras eran bastante generales. Me reía un poco, ¿no? Bromeamos los dos ahí por teléfono, porque dice, sancionamos al primer vicepresidente por ser presidente de una comisión que investigó el robo de Citgo. Es decir, a Pedro Infante lo están sancionando, ni siquiera por el proceso del 28 de julio, sino porque presidió una comisión que le demostró al país todas las tracalerías, robo, la corrupción, apoyada por Estados Unidos de Citgo, y desmontó en su informe ante el pueblo y ante el país esa trama. Y la otra cosa durísima que dicen de Pedro es porque él apoya un movimiento que se llama la Furia Bolivariana. Yo le dije, bueno, por sumarte a la Furia Bolivariana, que para nosotros es una consigna, es un tipo de movimiento social, digamos, ese movimiento vamos a decir, simbólico. Yo me pregunto, ¿qué imbécil habrá asesorado a la OFAC para redactar esa parte? Porque como no tienen nada contra Pedro, pero vamos a meter a alguien de los poderes, ¿ves? De todos los poderes en este caso. Así es. Entonces, bueno, eso repito, entre el patetismo y el peligro. Yo no le quiero quitar importancia tampoco. Yo creo que no debemos quitársela, pero debemos tener claro lo que está pasando. También importante o llamativo lo que desglosa este comunicado de la Asamblea Nacional, que menciona a Europa, y porque muchas de estas medidas no hay que entenderlas en aislado, sino como parte de un ataque simultáneo y coordinado. Lo decía hace unas semanas el embajador Samuel Moncada, que describía toda esta operación como los tentáculos que terminan siendo operados por una cabeza de un pulpo y que obedecen todas a una misma estrategia. Se puede entender, ¿Sí? Hay que desligar lo que sucedió en el Parlamento de España con Por supuesto con que estas no, sanciones. porque mira, y esa pregunta es clave. Incluso creo que es la pregunta más importante de este programa, Carlos, porque te lo digo, lo que se está montando otra vez es un escenario, puesto que fracasó el golpe, había cuenta, es evidente que fracasó el golpe, que no van a imponer en Venezuela un Guaidó 2.0, o sea, van y vienen con este tema, si lo juramentan o no, por más provocaciones que haya desde parlamentos inaceptables, por supuesto. Pero lo que se construye es un discurso y una narrativa para justificar en enero el no reconocimiento del nuevo periodo de Nicolás Maduro. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, decir, está sancionada, ya no hay poderes públicos, porque si está sancionada la Asamblea, las altas autoridades, del Tribunal Supremo, de la Fuerza Armada, del Poder Electoral, bueno, es que ya no hay democracia y por lo tanto cometieron un fraude y por lo tanto no podemos reconocer al presidente que esos poderes dicen que ganó la elección. Entonces, tiene un trasfondo estratégico, no es... Va sumando a ese expediente que van lo que se trata es de relato. construir un volumen de supuestas argumentaciones, en este caso justificaciones, para la medida que pueden tomar países, que es no dar el reconocimiento político a partir de enero
a Nicolás Maduro. Bien, y seguimos revisando reacciones de los poderes públicos, en este caso del Consejo Nacional Electoral, que publicó un documento, el cual vamos a leer a continuación, ya lo tiene ahí en pantalla. Dice: el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela repudia el infame acto de injerencia cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América, con el cual se intenta señalar y amedrentar a un conjunto de servidores públicos venezolanos, entre ellos la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco, y su secretario, doctor Antonio José Meneses Rodríguez, a través de ilegales medidas coercitivas unilaterales impulsadas por grupos de delincuentes vinculados al terrorismo, narcotráfico y otra serie de delitos, quienes se han aliado con ustedes y con otras estructuras corruptas para financiar operaciones contra el sistema electoral venezolano y sus integrantes. Bastante contundente y directo el Consejo Nacional Electoral, solo en este primer párrafo. Seguimos. Los Estados Unidos de América posee uno de los más patéticos y obsoletos sistemas electorales del planeta, incapaces de dar certeza en sus resultados, dejando muchas dudas en sus elecciones, como ha sido evidente en innumerables ocasiones. Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos carece de moral para evaluar y opinar sobre temas electorales, y mucho menos en Venezuela, donde existe un sistema electoral con los más altos estándares globales. Un segundo párrafo que más potente todavía, que va como increciendo este comunicado. Ninguna de las malintencionadas opiniones de las organizaciones financiadas por ustedes, tuteando a los Estados Unidos, que actúan como mafias extorsionadoras a nuestra democracia, ha podido manchar la reputación impecable construida durante años por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Las cantidades de dinero que han recibido del gobierno de los Estados Unidos de América para alimentar los informes contra Venezuela solo han servido para pagar campañas en redes sociales y llenar los bolsillos de las y los mafiosos que dirigen esos actos terroristas y desestabilizadores contra nuestra patria Venezuela. Continúa diciendo: intentar chantajear a los miembros del Consejo Nacional Electoral es una maniobra grosera que ha fracasado con anterioridad. Ninguna sanción ilegal en contra de la institución la ha alejado del mandato constitucional que le corresponde. El Poder Electoral de Venezuela está hoy firme, unido y más fuerte que nunca, con capacidad de enfrentar cualquier ataque rastrero contra su integridad, como fue comprobado por más de 1.300 veedores y acompañantes del proceso electoral exitoso del 28 de julio pasado, que reflejó un resultado incuestionable, garantizando la paz y estabilidad política de hoy, que es la mejor de las pruebas que se puede exhibir en el mundo. Continúa diciendo, ya para cerrar: exigimos al gobierno de los Estados Unidos no involucrarse en los asuntos internos del Poder Electoral venezolano y lo exhortamos a dedicarse a atender los asuntos internos de su país. Les recordamos que Venezuela es un país libre, soberano, independiente, que solo obedece a la voluntad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre este último párrafo, si usted leyera este último párrafo, le cambia la vocería de uno de los voceros de la Casa Blanca, que reaccionó sobre las declaraciones de Putin sobre las elecciones, le dijo lo mismo. Así es. No se involucren en las elecciones de los Estados Unidos porque los estadounidenses somos quienes resolvemos nuestros asuntos internos. No tiene por qué involucrarse, pero renglón aparte comentan sobre las elecciones en Venezuela. Bueno, ¿Qué te parece este doble rasero? Bueno, conocido, no hay nada nuevo allí en el doble rasero de los John Estados Kirby. Unidos. John Kirby fue el vocero. Sí, eso, digamos, es la conducta que se espera de un imperio. Pero es decir, este comunicado el es comunicado del potente. CNE, para referirme, un comunicado muy duro, muy directo y creo que muy preciso en sus planteamientos, ¿no? Como te digo, el 28 de julio se trató de sustituir al Consejo Nacional Electoral por Internet. Y se hizo una operación muy profunda de un gran calado tecnológico, mediático y político para producir en Venezuela un apagón electoral. Sobre esa base se esperaba, hubo 25 muertos, pese a que la operación fracasó. Pero imagínate que hubiesen logrado efectivamente dejar sin data al Consejo Nacional Electoral y que no hubiera habido resultados en 1 o 2 días. Bueno, estaríamos en una situación verdaderamente de caos. Ese era el plan. Como fracasó el plan, entonces el plan era decir, bueno, la autoridad no existe,
cometió fraude la propia autoridad electoral, que es la responsable de garantizar la consistencia del proceso, como efectivamente lo garantiza nuestro sistema electoral. Y sobre esa base después, cuando viene la salida judicial, que es una salida absolutamente constitucional, entonces por eso la arremetida ahora contra el TCJ. Es decir, vuelvo a insistir en la idea, desvirtuar a las instituciones del Estado, debilitar al Estado para luego justificar una decisión absolutamente política, si se llega a hacer, que no tiene asidero en la realidad. No lograron encender la calle ni que trajeron delincuentes pagados y pagaron a gente por destruir hospitales, por hacer 493 actos de agresión contra la infraestructura pública, escuelas, hospitales, monumentos, centros de almacenamiento de CLAP y contra las personas, 25 asesinatos y más de 100 heridos. Entonces, fracasó todo ese plan y ellos siguen manejando esto como si... Bueno, no pasó nada. No pasó Siguen nada adelante. y ellos están exigiendo transparencia y que se aclaren los resultados. Yo creo, bueno, se van a quedar con los crepos hechos como se han quedado hasta ahora. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir adelante. Creo que lo más importante es que el país que esté en paz siga avanzando en el proceso económico, en la preparación del nuevo proceso electoral, en la institucionalidad. Y bueno, quedará la pelota del lado de ellos si se vuelven a lanzar por un barranco del desconocimiento a partir de enero. Bien, estamos en la recta final de este programa especial con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo y también director del Observatorio Observatorio Venezolano Antibloqueo. No solo revisando lo que ha sido el pronunciamiento de los poderes públicos en reacción a estas medidas coercitivas unilaterales impuestas recientemente por los Estados Unidos. También hablando sobre la utilización, la instrumentalización de las sanciones, de las medidas de bloqueo como herramienta de agresión no convencional, en este caso contra Venezuela. Vamos a revisar lo que decía el presidente de la República, comentando palabras justamente del candidato republicano Donald Trump, quien estaría reconociendo la poca eficacia que han tenido estas medidas en el contexto de la política exterior de los Estados Unidos y también sobre el caso de Venezuela. Me alegra que Donald Trump haya reconocido, compañero, que las sanciones son un error, porque él fue el que puso todas las sanciones sobre Venezuela. Ha reconocido que las sanciones son un error, que debilitan la moneda, el dólar, debilitan la economía de los Estados Unidos. Las sanciones contra Venezuela fueron un tiro en el pie que se dio a Estados Unidos. Los tiempos de imperialismos, de amenazas, de bloqueos y de sanciones pasaron. No pueden volver más a Venezuela ni a ningún país de América Latina y del Caribe. Bien, sobre esto, William, ya para terminar, ¿qué te parece que justamente Donald Trump, el que aplicó el grueso, la batería de sanciones en contra de Venezuela, ahora diga que no son una política efectiva y haga como que si no tiene nada que ver con él? Bueno, se está haciendo el loco, está fingiendo demencia. El presidente lo desnuda en ese corto video, muy contundente esa declaración, porque Trump, efectivamente, como dice el presidente, y te doy estas cifras. Mira, George Bush, en sus 8 años, impuso al mundo, en general, no solo, un promedio inferior a 500 sanciones por año en el mundo, a 30 naciones. Obama llevó ese promedio a más de 600 sanciones por año en el mundo. Donald Trump en 4 años llevó ese promedio a más de 1.200 sanciones a 30 naciones del mundo, cada uno de los años, de los 4 años que Más tuvo. de 1.000 por año. Más de 1.000 por año, más de 1.200 sanciones por año en el mundo. Bueno, porque además Venezuela, Cuba, Corea del Norte incrementó con Irán y bueno, por supuesto después Biden con la operación, más de 10.000 que con la tiene operación Rusia, especial rompió el en récord. Ucrania, obviamente ya se voló pues el récord Guinness. Pero lo que quiere decir y lo que dice el presidente es, terminaron dañando a la economía de Estados Unidos. La hegemonía del dólar que está en decadencia, tendrá algunos años más, pero está definitivamente en un proceso de transición. Fortalecieron la alternativa de los BRICS. Fortalecieron los nuevos sistemas electrónicos digitales donde Venezuela se está insertando para poder comerciar y desdolarizarse y bajarse del carro del dólar. Es decir, yo dije en un artículo,
Y el presidente dice la frase, yo dije en un artículo antes de las elecciones, que Estados Unidos no se había dado un tiro en el pie, sino un tiro en cada pie. Es decir, porque quedó inhabilitado y ahora tiene un gran problema económico interno porque convirtió las sanciones en su único instrumento de política exterior. En vez de negociar, en vez de hablar, en vez de aceptar las realidades y buscar mecanismos de cooperación, buscó imponer y en un contexto donde ya es imposible imponerle al mundo esa política. Crear las condiciones de su propio desprestigio y también para soliviantar las herramientas que dispone de control financiero. También se los repasaba hace unos meses Lavrov diciendo, ustedes mismos están acabando con la reputación del principal instrumento de control que es el dólar. Bueno, muchísimas gracias, William, por habernos acompañado en este programa especial para hablar sobre esta imposición de una nueva batería de medidas coercitivas en contra de Venezuela. Hay que actualizar la cifra, ya no son 930, sino 947, las 16 de la más reciente batería, más lo que fue el robo del avión presidencial venezolano. Medidas que afectan a todos los venezolanos, aun cuando se insista en decir y repetir que son dirigidas contra personalidades específicas del régimen, como les gusta repetir en cada una de sus notas. Con esta reflexión llegamos al final. La invitación es para que continúe con la programación de Venezolana de Televisión. Programa especial.